Bueno, muy buenos días a todos. Este pobre clamó y el Señor oyó. Decía Hernán, estaba en el Salmo ahorita. Para mí es mi testimonio hoy. Como ustedes saben, mi hijo estuvo enfermo y agradezco hoy que lo tengo. Y quiero agradecer también a la comunidad por su oración. Gracias porque no nos sentimos solos. Perdónenme, no quería ser sentimental, pero siento gratitud delante del Señor. Bueno, hoy tenemos un tema muy profundo, bello, que el Señor me reveló y quiero compartirlo con ustedes. Quiero hacer una oración especial a Él para que sea Él con su gracia quien nos ministre esta mañana. Bendito Padre eterno, Señor, queremos colocar delante de ti, Señor, esta mañana y el corazón de todos los que estamos acá. Queremos pedir que sea tu Santo Espíritu y tu gracia la que nos ministre esta mañana. Queremos agradecer, Señor, la revelación que hay en tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, realmente, para todos los que te amamos, Padre del cielo. Sé tú en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Sé tú, Señor, otorgándome la gracia, Señor, y dándome el favor de que tu Santo Espíritu sea el que hable. En Cristo el Señor. Amén. Bueno, llegamos hoy a la cuarta bienaventuranza de este sermón del monte. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer las bienaventuranzas en esta semana o en estas semanas. El tema principal de las bienaventuranzas es el reino de los cielos. Y Jesús en él hace una declaración muy profunda y sorprendente acerca de lo que es el reino de los cielos. Este sermón es dirigido a los discípulos realmente del Señor en medio de una gran multitud. Yo me pregunto qué habrá pensado la multitud esa mañana del Sermón del Monte. Pero en él Jesús retrata lo que espera de cada uno de estos llamados a ser sus discípulos. En el sermón el Señor nos dice lo que debería ser evidente en la vida de cada uno de los que están llamados a ser ciudadanos del reino de los cielos. En este sermón el Señor nos hace un definitivo llamado a ser distintos de los ciudadanos del mundo. En él el Señor expone unos valores que son opuestos a los valores del mundo. En él el Señor hace un reto abierto y claro a todo aquel que quiera ser su seguidor. Entonces es muy desafiante el sermón del monte y las bienaventuranzas para todos los que decimos que creemos en el Señor. Quisiera hacer aquí una salvedad, y es que el sermón del monte no son una serie de requisitos para lograr la salvación, sino son más bien un listado que debe identificar a todos aquellos que levantan su mano para decir que son cristianos. La salvación, como sabemos todos, está dada por nuestro arrepentimiento del pecado y por nuestra fe en Cristo. Pero las bienaventuranzas, como les digo, son un listado que nos confronta con nosotros mismos acerca de nuestra fe, acerca de nuestro propósito, acerca de lo que entendemos como fe en Dios y acerca de a qué reino es que estamos llamados a pertenecer. Es pues el sermón del monte, un sermón de la contracultura, es un sermón de discordia realmente con los valores del mundo no cristiano.
El sistema del reino de los cielos es diferente y tiene una lista de valores, de normas éticas, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida, de relaciones con nuestros semejantes, que riñe completamente y abiertamente con el mundo no cristiano. Esta es la vida bajo el régimen divino. Esta es la vida que quiere Cristo en sus discípulos. Para mí, cuando leí este sermón, tuve diferentes sensaciones. La primera, me pregunté si íbamos a espantar a la feligresía con este sermón, porque el sermón realmente es de una seriedad y de una profundidad de nuestro Señor inmensa. Es un llamado por completo a ser diferentes. Nosotros somos muy dichosos o bendecidos cuando somos pobres de espíritu, cuando necesitamos del Señor. Nuestra alegría la encontramos en llorar por nuestro pecado y en lamentar el pecado de los demás. Nosotros somos felices cuando somos humildes al entender quién es Dios, quiénes son nuestros semejantes y quiénes somos nosotros. Nosotros somos felices cuando ponemos la otra mejilla. Nosotros somos felices cuando somos perseguidos por causa del nombre de Cristo. Entonces, todas estas características son como difíciles de entender. Es difícil entender que nuestra felicidad está marcada por esta clase de distinciones, ¿cierto? Pero para los ciudadanos del reino de los cielos, para los que asumen su vida con una fe comprometida, para los que entienden que el evangelio de la gracia tiene un valor inconmensurable en la muerte del Señor, para esos es que el Señor ofrece la garantía de que serán muy dichosos, muy bienaventurados, y además nos dice por qué. Entonces la vida cristiana no puede ser asumida como una bella fantasía basada en el mal entendimiento simplón de la gracia de Dios, donde con solo realizar una oración un día de fe, una oración linda y mágica, quedamos matriculados en el reino de los cielos, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de arrepentimiento, entendiendo la fe como algo que solo sirve y conviene a nuestros intereses y necesidades. Por eso Jesús esa mañana, al hablar para los discípulos, desalentó a muchas personas, porque el compromiso y lo que quiere Cristo de nosotros va mucho más allá de lo que queremos y creemos entender en la fe. Al leer despacio las bienaventuranzas, uno se sorprende con la honesta brutalidad del Señor para sus seguidores. Lo extrañas que pueden ser las bienaventuranzas a los oídos de sus seguidores, porque las bienaventuranzas del mundo son mucho más fáciles de entender. Las bienaventuranzas que nos ofrece el mundo son tan deseadas, tan convincentes, tan atractivas, que para ponerles un ejemplo, los invito a que me acompañen en las bienaventuranzas que nos ofrece el mundo. El mundo nos dice que bienaventurados son los ricos, porque no necesitan nada. Bienaventurados los que ríen, porque su vida es muy entretenida y es solo alegría. Bienaventurados los violentos, porque ellos sí conquistarán la tierra, los negocios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de tener más y más, de poseer, porque ellos algún día lograrán la felicidad y la tranquilidad. Bienaventurados los que no tienen piedad con nadie, pues no tendrán enemigos. Bienaventurados los de corazón sucio, porque verán, harán y disfrutarán todo lo que les cause placer.
Bienaventurados los que siembran discordia y enemistad, porque divide y vencerás. Bienaventurados a los que la justicia no les toca, a los impunes que pueden hacer y tener todo lo que les da la gana sin tener temor del castigo. Bienaventurados los alabados y queridos del mundo, los que tienen miles de seguidores en Instagram o en Facebook, porque ellos han alcanzado el éxito y la admiración. Estas bienaventuranzas son fáciles de entender. Muchos de nosotros las perseguimos y nos empeñamos y vivimos para lograrlas, por el efecto que causan y ejercen en nosotros. Por eso les digo que Jesús, el día que pronunció el Sermón del Monte, se puso serio, porque Jesús espera de nosotros que seamos y pertenezcamos a un reino diferente. Dentro de todas las bienaventuranzas, el Señor quiere que le apuntemos a todas. A veces pensamos que las bienaventuranzas son de escogencia múltiple y entonces decimos, a mí me queda más fácil, por ejemplo, la de ser humilde porque poseeré la tierra, y a ti te queda más fácil ser limpio de corazón porque verás a Dios. Pero el Señor lo que esgrime con todas las bienaventuranzas es un catálogo, un listado de todo lo que Él quiere a lo que tú le apuntes. Para muchas personas el sermón del monte, las bienaventuranzas, produce un efecto de tristeza. Este es un sermón que uno no quisiera escuchar. Este es un sermón que produce como impotencia, porque se ve en él como un ideal inalcanzable, ¿cierto? Cuando uno lee todas las bienaventuranzas y es consciente de lo que está pidiendo el Señor, tiene la certeza de que no lo va a lograr. Pero el Señor nos está invitando a que precisamente dependamos de Él y acudamos a Él para enfrentar la realidad de nuestra necesidad de Dios y de que sin Él realmente este propósito sería imposible. Entonces, la bienaventuranza de hoy, que es la cuarta, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una bienaventuranza corta, como todas, ¿cierto? Me asustó un poco cuando Hernán me la anotó, porque dije, ¿cómo voy a hablar en una prédica sobre un renglón tan concreto? Pero el Señor es fiel. Hambre y sed. Vamos a ver el hambre y la sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Es fácil para todos entender qué es tener hambre y sed, ¿verdad? Todos hemos tenido hambre y sed. A grandes rasgos sabemos que necesitamos del alimento y de la bebida para darle mantenimiento a la máquina, al cuerpo. El cuerpo envía señales a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema consciente, que nos obligan a buscar alimento y bebida una y otra vez en beneficio de nuestra salud. El comer y beber satisface ese apetito, ese anhelo natural. Nos produce satisfacción, tranquilidad, y comer para muchos es un absoluto placer. Pero al cabo de unas horas volvemos a tener hambre y volvemos a tener necesidad de beber. Pero aparte de ese anhelo tan natural en todos, que es el hambre y la sed, tenemos otros anhelos, ¿verdad? Existen muchos anhelos, anhelos de toda índole. Hay anhelos físicos, hay anhelos emocionales, hay anhelos sentimentales, hay anhelos de logro, hay anhelos materiales, hay infinidad de anhelos que definen también nuestras acciones y nuestro propósito. Para darles un ejemplo sencillo, por ejemplo, si uno tuviera el anhelo de ser un deportista consumado, pues tiene que enfocarse en una serie de acciones que lo lleven allá. Tiene que tener una dieta especial, tiene que trabajar con disciplina en un gimnasio, tiene que competir, tiene que entrenar
gran parte del tiempo y tiene que sacrificar otras actividades para poder lograr ese anhelo. Necesariamente tendrá disciplina y tendrá sacrificio. No podrá, tendrá que sacrificar cosas como el trago, no podrá tomar trago, a menos que ese deportista se llame Dairo Moreno o Faustino Asprilla, ¿cierto? Pero para el que tiene el anhelo común, necesita una serie de sacrificios para lograr su objetivo. El mayor anhelo, el anhelo común de toda la humanidad, ¿cuál es? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál es el anhelo de todos? La felicidad, correcto. Ese es el anhelo de toda la humanidad. La felicidad la perseguimos toda la vida. La perseguimos, la buscamos satisfacer el anhelo de felicidad de una o de otra forma. Invertimos la vida en ello. Todos buscamos la felicidad y la buscamos arduamente, trabajamos por ella. Buscamos la felicidad en el dinero, en las cosas, en las personas, en las relaciones, en los logros, en las filosofías, en las religiones. Buscamos la felicidad en los vicios. Buscamos la felicidad de todas las formas posibles. Cualquier padre o madre de hoy, al preguntársele qué quieren para sus hijos, siempre dirán lo mismo: felicidad. Yo quiero que mi hijo sea feliz. No me importa lo que sea, no me importa lo que haga. Lo que importa hoy es que todos seamos felices y todos vivimos deseándonos permanentemente felicidad. Deseamos que la gente sea feliz con lo que hace, deseamos que las personas sean felices con las personas que aman. Nuestro anhelo de felicidad realmente es la meta para todos. Pero curiosamente ese anhelo de felicidad es esquivo. Siempre parece faltarnos algo para lograr la felicidad. Si logramos la meta, tenemos temor de perderla. Si logramos la meta, de pronto no encontramos la satisfacción que esperábamos encontrar en ella y tenemos que cambiar de anhelo. Necesitamos permanentemente nuevos anhelos porque muchas veces los que cumplimos en nuestra vida no eran lo que esperábamos. Nos satisfacen como el hambre y el alimento al hambre momentáneamente, pero dejan de satisfacernos prontamente. Entonces, luchamos por un carro, pero cuando lo tenemos, tal vez no era el color que queríamos o ha salido uno mejor. Y así hay personas que no solamente luchan o cambian de carro, sino también cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de todo, buscando la felicidad. Alguna vez, y este cuento yo creo que ya lo dije aquí en algún sermón, le preguntaron a Rockefeller días antes de morir que qué le hacía falta, qué le había quedado faltando al hombre más rico del mundo en su momento. La respuesta fue muy sorprendente. ¿Saben qué le faltaba a Rockefeller antes de morir? $1 más, dijo. $1 más, dejando en evidencia que tal vez el hombre nunca será saciado. Algún pastor, leí la semana pasada, dijo que el pecado que nunca se escuchaba en confesión era la avaricia. Al parecer, nadie o muy pocas personas están dispuestas a reconocer que son avaras. ¿Saben qué es la avaricia? La avaricia es querer tener más, no estar satisfecho. Les pregunto hoy, ¿quieren tener más? ¿Tienen apetito por más y más cosas? Dinero, personas, posición, éxitos, logros. Si somos sinceros,
Yo creo que todos diríamos sí. Todos tenemos hambre de tener más. ¿Cierto o no? ¿O me estoy equivocando? Casi todos queremos tener más. Entonces, para entender perfectamente el hambre y sed de las cosas, es claro que todos tenemos hambre y sed de las cosas, pero es difícil tener el anhelo, el hambre y la sed que quiere el Señor. Es muy interesante que estudiando las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo, pudiéramos ver el capítulo 4. En el capítulo 4 están relatados la tentación de Satanás al Señor. Ustedes recuerdan que Satanás buscaba el fracaso del propósito de Jesús, ofreciéndole ¿qué? Riqueza, gloria y poder. El ofrecimiento de Satanás sigue en pie para todos nosotros. Satanás sigue ofreciéndonos la manera de alcanzar la felicidad sin Dios. Una manera disfrazada de alcanzar la felicidad. Él te dice que claro que es posible alcanzar la felicidad, solo debes esforzarte en alcanzarla. Debes trabajar más, debes obtener más. Tienes derecho a obtener lo que anhelas. Es más, es de perdedores el resignarse. El mundo nos enseña a no resignarnos en la búsqueda de lo que queremos. Si no estás satisfecho con tu pareja, cámbiala. Si no estás satisfecho con tu carro, cámbialo. Si no estás satisfecho con tu trabajo, cámbialo. Busca permanentemente en el cambio tu felicidad. Porque este mundo es de los insatisfechos, de los que quieren más. Tal vez Satanás le prometió lo mismo a Rockefeller, pero Rockefeller tampoco se sintió satisfecho. No lo logró. Por contraste, Jesús esta mañana, hablándole a sus discípulos, les dice: bienaventurado, bendito, el que tiene hambre y sed, pero de justicia, porque será saciado. De justicia. Un apetito raro, ¿verdad? ¿Quién de acá puede tener hambre y sed de justicia? Hambre y sed de justicia. El término expresado por el Señor no hace relación a la justificación que Él nos otorga en la cruz cuando Él nos hace justos delante del Padre por el sacrificio por nuestros pecados. Y tampoco hace relación a esa justicia que todos anhelamos porque algún día alguien nos trató mal o alguien abusó o sacó provecho de nosotros de manera injusta y estamos esperando que algún día Dios nos haga justicia. El término justicia acá se refiere específicamente a la conducta humana recta exigida por Dios. La justicia que está expresada en esta bienaventuranza es la conducta humana que Dios espera de ti. Esto lo entendía el pueblo judío. Esa mañana el pueblo entendía el hambre y la sed de justicia. El problema era que esa hambre y esa sed de justicia no era bien aplicado por los judíos. Ni los fariseos ni los escribas satisfacían la justicia que Jesús quería. Por eso el Señor decía que eran sepulcros blanqueados, porque tenían una justicia externa, parecían buenos delante de todo el mundo. Cualquiera podría decir qué piadosos son, pero por dentro estaban llenos de pecado y de inmundicia. Continuaba el Señor en su sermón del monte en el versículo 20, decía: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la conducta humana recta, agradable a Dios, no tiene que ver con una conducta
externa tan solo, sino tiene que ver con una conducta interna. ¿Saben qué es lo que está pidiendo Jesús en esta bienaventuranza? Bienaventurado el que anhela la santidad. Hambre y sed de ser santos. Qué hambre tan extraña. Bienaventurado el que anhela ser santo. ¿Quién anhela de ustedes ser santo hoy? ¿Quién ora buscando la santidad? ¿Quién de nosotros le pide al Señor ser santo? Los ciudadanos del reino de Dios deben anhelar y trabajar por una conducta que los distinga de los demás hombres. Tener una conducta ética, piadosa, es decir, tener una vida que agrade a Dios, es decir, los cristianos queremos ser como Jesús. Anhelamos ser como Jesús. Ese es el anhelo. Los cristianos tenemos hambre de ser como Jesús. Es difícil, ¿cierto? Entender eso. ¿Tenemos ese apetito? ¿Tenemos ese anhelo? ¿Estará nuestra conducta, nuestros planes, nuestros deseos acordes a buscar ser como Jesús? Es un interrogante increíble. ¿Cómo encamino mi vida? ¿Hacia qué la encamino? ¿Cuáles son los logros que quiero? ¿Qué es lo que espero de mi propósito? Jesús dice que tu anhelo debe ser la santidad. Un anhelo complicado. Tu anhelo debe ser la justicia. Y lo primero que nosotros deberíamos hacer es cómo andamos de justicia. Isaías lo dice muy bien y dice: mis justicias son como trapos de inmundicia delante de ti. Pablo también hizo una evaluación y dijo: porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces el punto de partida en ese camino de santidad está en reconocer cuánto nos falta. Si hay alguien que considera que está bien aquí esta mañana, que no existen muchas cosas que corregir, que su vida realmente es un remanente de justicia y que ya lo logró, yo le diría que es un infortunado, no un bienaventurado, sino un infortunado, porque bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted considera que su vida cristiana está bien, que así como está, usted no necesita cambiar, usted debería preguntarse realmente si usted es un ciudadano del reino de los cielos. Porque tal vez usted ni siquiera es cristiano. Un cristiano anhela la santidad. ¿Estaremos estancados en nuestra vida espiritual? Me pregunto que tal vez sí, tal vez nos falta apetito por esa justicia que dice el Señor. Pensando en eso, Hernán me va a corregir. Pensé que a veces somos como los niños, ¿sí? Si a las 12 del día la mamá nos da papas gaseosas, chocolatinas, chipis, goodies, maní, es difícil que anhelemos el almuerzo. Es difícil para un niño comer bien cuando se le llena su vida de estos alimentos. Y a veces pienso que somos como niños. Nos gustan y tenemos anhelos de lo que da el mundo, de lo que alimenta a todos los que son y no son cristianos. Entonces tenemos anhelo de los dulces de este mundo, pero no tenemos anhelo de la comida que baja del cielo. La comida espiritual nos da guácala. No hay un cambio significativo en nuestra vida. Pasan los años, pasa el tiempo y permanecemos sentados, viniendo de vez en cuando a la iglesia,
pensando que estamos haciéndole un favor a alguien. Si no hay un cambio en nuestra vida, deberíamos preguntarnos, ¿qué pasa con ese anhelo de perseguir la santidad? Tenemos que pedirle al Señor que coloque ese anhelo en nuestro corazón, que produzca ese deseo de ser como Cristo. Pero no nos podemos quedar tan solo con el anhelo, porque si nos quedáramos diciendo, ay Dios mío, ¿cuándo será que tú vas a poner en mí ese deseo ferviente de ser santo? Pues podemos quedarnos esperando muchas veces, porque además del anhelo hay que encaminarnos al logro de ese anhelo. Pablo dice en Romanos, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Señor provee una ayuda para todos los que queremos ser santos. El Espíritu del Santo nos acompaña, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Busca moldear en nosotros el carácter del Señor. Los frutos del Espíritu deben ser evidentes a los que tienen el anhelo de santidad. Pero también no todo se lo podemos dejar al Espíritu de Dios. Dice también en Filipenses 12:13, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Démonos cuenta, valoremos el sacrificio del Señor y ocupémonos en nuestra salvación. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. El cristiano, el ciudadano del reino, anhela ser como Jesús y anhela ver a Jesús. Su anhelo profundo está en encontrarse con Dios. Y dice 1 de Juan 3:3, habla a todos de la bendita esperanza. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esperanza puesta en Él, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, la esperanza de verle, se purifica así como Él es puro. Entonces, ¿anhelamos ver a Jesús? La palabra del Señor fue para sus discípulos esa mañana y habla de ese anhelo. Nuestra mayor esperanza, nuestro mayor deseo realmente está en Jesús. Anhelamos liberarnos y vencer el pecado. Evitamos todo aquello que se opone a la recta justicia de Dios. Es decir, evitamos no solamente el pecado, sino evitamos también la tentación. Nos apartamos de la inmoralidad sexual. Procuramos todo aquello que nos ayuda a perseverar y a llegar a la meta de la santidad. Nos gusta rodearnos de personas en la fe, en el Evangelio. Oramos, leemos la palabra, estudiamos su palabra, nos gusta congregarnos, nos gusta tener un papel dentro del cuerpo de Cristo, nos gusta servir, porque es que es difícil realmente anhelar ser santos cuando ninguna de estas cosas nos gusta. La santidad requiere un esfuerzo consciente y profundo de parte nuestra. El que tiene hambre y sed de justicia también se interesa, no solamente por una santidad interna, sino una santidad evidente a los demás. También se interesa por los que están perdidos, también se interesa por
la justicia de este mundo, por los derechos de los demás, por la transparencia en los negocios, por el honor de la familia, por el respeto y la consideración por los menos favorecidos. Pero ¿por qué dice el Señor que son bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia? ¿Por qué somos bienaventurados los que anhelemos eso? Porque serán ¿qué? Saciados. Esa palabra parece muy sencilla, pero la promesa que hace nuestro Señor es muy importante. El mundo persigue la felicidad como un fin en sí mismo, ¿cierto? Todos perseguimos la felicidad, pero para el Señor la felicidad es una consecuencia de otra cosa. El secreto de la felicidad que nos da el Señor está dada como consecuencia a la búsqueda de la santidad. Si tienes hambre y sed de justicia, serás saciado. Saciado. No anhelarás nada más. La palabra saciado quiere decir que en ese momento no tendrás ningún pero que ponerle al Señor. Cuando llegue el momento donde el Señor sacie tu alma, que empieza acá además, no podremos decir, ay, pero es que me quedó faltando esto, me quedó faltando aquello, a mí me gustaba de otro color, quería el otro modelo. El Señor promete que saciará tu alma de todo bien y la saciará como nadie la puede saciar. El mundo no puede saciar tu alma de la manera que el Señor la saciará. No existe una persona en la tierra que tú hayas conocido que sacie tu alma como el Señor la saciará. No existe nada en el mundo que sacie tu alma como el Señor la saciará. Y esta promesa está dada para los que busquen la santidad. Para los que tengan hambre y sed de ser como Cristo. Yo puedo entender que el mundo no encuentre la felicidad porque no conoce a Cristo. Pero a veces no puedo entender cómo los cristianos, los que estamos acá, tampoco somos felices. ¿Ustedes pueden entender eso? Los que conocemos al Señor, que deberíamos dar testimonio de nuestra alegría y de nuestro gozo, no parecemos felices. ¿Por qué? Tal vez la razón la encuentren en este mismo Sermón del Monte. En Mateo 6:33, versículos más adelante encontramos esto. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Tal vez el cristiano, ¿saben por qué no es feliz? Porque como el pagano se preocupa, se desespera y busca ansiosamente todas las cosas del mundo. No busca primero el reino de Dios y su justicia, sino muchas veces el cristiano busca acomodar a sus planes la presencia de Dios para lograr sus objetivos. Tal vez por eso no somos felices, porque queremos que Dios participe en nuestros anhelos del mundo, pero no queremos participar en el anhelo de Dios. El secreto de la felicidad, como lo veo yo en estas bienaventuranzas, está en que busques primero el reino de Dios y su justicia, porque así entenderás que todo lo demás son añadiduras. La presencia de Dios en tu vida, en tu relación con Él, no se puede comparar con ninguna añadidura. Y realmente lo que buscamos muchas veces simplemente
son las añadiduras. Nuestra meta debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nuestra meta debe ser el anhelo de la santidad, el apetito por ella, porque solamente ella nos permitirá ser saciados algún día. Recibiremos todo lo que nuestra alma anhele. Todo, no faltará nada. Seremos saciados, es la promesa del Señor. Un día seremos absolutamente saciados, no tendremos peros que decir. ¿Saben qué? Me imaginaba ese momento. ¿Cómo será? Y hay un salmista, el salmista en el Salmo 63:5 lo dice de la siguiente manera: mi alma quedará satisfecha como de suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. La boca tuya estallará en júbilo cuando el Señor te sacie completamente. Conoceremos la felicidad. Conoceremos la felicidad que no va a estar manchada ni va a tener pero de nada. Estaremos completos, saciados, dice el Señor. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Suenan a palabras hermosas, pero ese es el sentido que quiere darte el Señor. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre? ¡Qué desafío! El Señor indaga en lo profundo de nuestro ser y pregunta: ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre de santidad? ¿Te preocupas por buscar el reino de Dios, sabiendo realmente que todo lo demás son añadiduras? ¿O es al revés? Nos preocupamos por las añadiduras. Queremos lo que quiere el mundo, pero con la ayuda de Dios. Porque somos como los paganos. Queremos y tenemos hambre, pero de tener más, de conseguir más, de pedir más, porque queremos la felicidad que todos persiguen. Y la queremos de la manera que todos la buscan. Me impresiona realmente, como les digo, el sermón de las bienaventuranzas es cuando el Señor se pone serio con nosotros. Absolutamente serio. Me impresiona ver lo que Dios espera de sus hijos. Una conducta totalmente opuesta a los valores del mundo. Cualquiera pensaría que ser cristiano es más fácil. Si ustedes se imaginan ese día dentro de la multitud, yo creo que muchos de la multitud salieron un poco achantados. Muchos pensaban que Jesús se trataba de milagros, de peces y de panes. Muchos pensaban que Jesús era otra cosa. Muchos pensaban que el cuento del cristianismo era ver cómo Jesús y cómo Dios estaba a favor de mi interés y de mi deseo de felicidad. Me impresiona entonces ver lo que está esperando el Señor de nosotros. Me impresiona ver la iglesia de hoy. Iglesias que ofrecen paquetes de éxito, paquetes de prosperidad, paquetes de sanidad, paquetes de milagros. ¿A cambio de qué? Me impresiona ver el trueque de hoy de las iglesias con Dios. Dame, Señor, para que yo te dé. No se habla de aflicción, no se habla de arrepentimiento, no se habla de lo que hablan las bienaventuranzas. No se habla de hambre y sed de justicia. No se habla de llanto por el pecado. En las iglesias hoy se habla de nuestros anhelos de felicidad. La iglesia hoy tiene sus ojos puestos en otras cosas.
También me impresiona para nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, la indiferencia con la santidad. Nosotros que pensamos que estamos en la sana doctrina, que conocemos bien la Biblia, somos suaves, somos perezosos, dormimos en nuestro anhelo de la santidad. Sufrimos de pereza espiritual, nos conformamos con venir de vez en cuando a la iglesia, nos conformamos de vez en cuando con orar, nos conformamos de vez en cuando con asistir a un estudio bíblico o con leer la Biblia. Eso no es nuestro alimento de todos los días. Hay muchas cosas que sorprenden con las bienaventuranzas. El Señor, como siempre, es toda honestidad, toda transparencia y no nos llama a engaños. ¿Quieres estar saciado algún día? Busca la santidad. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, dice Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿De qué tienes hambre? Oremos.